Muy bien, la verdad. Aprendí bastantes cosas que había pasado por alto cuando aprendí lógica. Ajá, eso es muy bueno. ¿Les costó o no les costó? A mí en lo personal no me costó, bueno, por el hecho de que, bueno, se me hizo entretenido por eso, porque había aprendido mucho más de cuando había aprendido lógica, entonces me interesé mucho por la introducción a la materia, así que me gustó Ujú. muchísimo. Bien, aparte también es como un poco ver la historia de la lógica, ¿no? Desde Exactamente. dónde viene algunos filósofos destacados de la época que quizás muchas veces lo hemos escuchado nombrar y no teníamos ni idea que estaban dentro de lo que es la lógica, ¿no? Sí, eso, eso me pasó exactamente. Bien. ¿Algunos tuvo alguna complicación? ¿Algún otro? No, profe. ¿No? No, en general estuvo bien, más que nada porque hay mucha información en internet y por ahí es un poco complicado si uno busca en varios lugares, tratar de contrastar de que todo esté más o menos bien, pero se suele entender más o menos cómo es la evolución. Sí, yo por ahí he tenido algunas consultas, ¿no? Como que estaban desorientados, algunos no sabían qué poner. Yo les dije que el contenido era extenso, que había que leer un poco nada más y poner algunos hechos más destacados, ¿sí? Que hace referencia, o más que nada, que hace que salga a la luz el tema de la lógica. Todo el tiempo nosotros estamos aplicando la lógica dentro de nuestra vida cotidiana, sobre todo la lógica proposicional que hace la parte de la matemática. Bien, entonces, bueno, hoy vamos a hablar, creo que nos toca hablar un poco de álgebra. Eh, si bien esta materia es semestral y la tenemos en el segundo semestre recién, la álgebra, eh, los contenidos han cambiado a partir del año pasado por un cambio de plan de estudio. Entonces, lo que vamos a ver es estructuras algebraicas, pero ¿qué temas de las estructuras algebraicas? Matrices, ¿sí? O sea que si alguno ha tenido la oportunidad de haber tenido matrices, ya sea en alguna otra carrera o en el secundario también, entonces vamos a ver matrices, operaciones con matrices y los tipos de matrices. ¿Alguno ya ha visto el tema de matrices? No, yo no me acuerdo la verdad si lo vi. Yo Ujú. creo saber que sí, las matrices, si no me equivoco, son los que van entre corchetes o paréntesis, puede ser. Ujú, sí. Ah, bien. Y que Entonces tienen, sí, y que tiene un orden, ¿sí? Las exactamente. matrices tienen un orden. Tenemos, las matrices están conformadas por filas y columnas, ¿sí? O sea que vamos a tener matrices de 2 por 3, de 2 por 2, de 3 por 3, matrices cuadradas. Entonces, y las operaciones, ¿en qué momento podemos realizar las operaciones, ya sea de suma, resta o producto de un escalar por una matriz? Bien. Si bien es un tema como medio complejo para algunos, pero una vez que uno le agarra la mano, ya después solo, ¿sí? Va haciendo los ejercicios y va interpretando. Más que nada también es una cuestión de interpretación. Cuando hablo de interpretación me refiero a la interpretación de consignas, ¿sí? Es importante que sepamos interpretar las consignas de lo que se está pidiendo en cada uno de los ejercicios. Y esto no solamente pasa con álgebra, sino también con lógica, ¿sí?
Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque me ha pasado por ahí que han tenido que hacer un trabajo práctico o inclusive en los parciales mismos se pide, por ejemplo, ¿no? A ver, darle definición de relación de equivalencia. Entonces, y ponían, una relación es de equivalencia cuando se cumple la propiedad reflexiva, transitiva, simétrica. No, para dar el concepto o una definición de este tipo, tenemos que explayarnos más. Está bien, hay 3 propiedades que se tienen que cumplir, pero yo no puedo decir una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. No, una relación es de equivalencia si se cumplen las siguientes propiedades. Reflexiva, para todo A que pertenece al conjunto A, entonces el par AA va a pertenecer a la relación. Simétrica, para todo AB que pertenezca a la relación, entonces BA va a pertenecer a la relación. Transitiva, para todo AB y BC que pertenezca a la relación, entonces el par AC va a pertenecer a la relación. Ahí estoy dando una definición completa de lo que se está pidiendo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Bien. Continuamos hablando con respecto a álgebra. Requisitos para dejar regular la materia, exactamente igual que lógica, ¿sí? 70% de asistencia, 60% para la gente que trabaja, trabajos prácticos aprobados y exámenes parciales si los llegamos a tener, o trabajos evaluativos. Eso con respecto a álgebra. También tiene un examen final. Y nada, mientras ustedes cumplan con todos esos requisitos, van a estar en condiciones de tener la regularidad y poder rendir el examen final. Entonces, como yo, no sé si le han comentado, en mis materias creo que los vamos a tener de manera virtual. No sé si le han comentado eso. No, No, todavía todavía no no se han nos explayado dicen mucho nada. en el Bien, tema. yo he recibido una propuesta según el cronograma que me envió el director. Ninguna de mis materias van a ser presenciales. ¿Esto qué implica? ¿Sí? No nos vamos a desesperar tampoco ni nada. Entonces, durante la virtualidad también se considera la asistencia. De todas maneras, yo voy a ver de poner 1 o 2 días al mes para consultas, para que por lo menos podamos vernos. Y yo sé que es importante el tema de las relaciones y sobre todo para poder comprender la matemática, la lógica o el álgebra, la presencialidad. Entonces, yo al director le propuse de por lo menos 1 o 2 veces al mes hacerlo presencial, más que nada trabajar con los grupos o con las personas que se encuentren como complicadas en los temas. Que eso no quiere decir que las personas que quieran asistir a una clase de consulta o a una clase de repaso general lo puedan hacer. Ya nos vamos a organizar a ver cómo vamos a hacer los grupos y todo eso, ¿sí? Pero por lo pronto lo que a mí me han enviado como para comenzar, vamos a comenzar de manera virtual. Aparte, chicos, además está decirle que todas las dudas que ustedes tengan me lo pueden consultar, ¿sí? Todas las veces que quieran. ¿Estamos? Sí, Bien, profe, profe, gracias. gracias. Bien, Sí, gracias. bien, perfecto. Bueno, dijimos entonces como primer contenido matrices, ¿sí? Operaciones con matrices, tipo de matrices. Otro de los temas que vamos a ver van a ser vectores. Vectores, aplicaciones de vector, operaciones de vectores, con vectores, perdón, y dependencia lineal. Y otro tema que vamos a ver, determinantes. Determinantes, bueno,
hay distintas formas de resolver los ejercicios de determinante. Ya después, cuando comencemos a ver los temas, ustedes van a poder elegir. Generalmente el método de Cramer es el más común para resolver ejercicios de determinantes. Sistema de ecuación lineal es otro tema. Ahí también tenemos diferentes métodos para resolver ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales. Y después hay un tema, que este tema por ahí lo trabajaron de manera grupal, de a 2 personas, también lo han trabajado de manera individual, y es un tema que lo desarrollan ustedes, y esa es una ponencia o exposición que tiene una nota de parcial. Y ese tema es grafos. De todas maneras, a la hora de desarrollar o cuando llegue el momento de ver esa unidad, o antes, ¿no?, de que comencemos con esa unidad, yo les voy a dar una guía para que ustedes puedan desarrollar el tema a exponer. Bien, y con ese tema de grafo, nosotros estaríamos terminando los contenidos de la materia álgebra. Bien. Ahora bien, para mí, en esta materia álgebra, yo suelo hacer un trabajo de nivelación, ¿sí? ¿Y en qué consiste ese trabajo o el tema a desarrollar de nivelación? Es un tema que quizás algunos lo hayan visto y otros no, o quizás algunos lo hayan escuchado. ¿Alguno ha estudiado otra carrera? Sí, yo hice primer año de ingeniería, pero me salí antes de completar el primer año porque me aburrió. Primero que nada me estresó de más y segundo me aburrió y ya no quería pasarla mal, en pocas palabras. Así que cuando hice matriz y todo lo demás ya tengo una idea bastante hecha ya de lo que es álgebra. Bien, ¿cómo es tu nombre? Ignacio, Ignacio. Lobar. Bueno, no te vas a estresar con los contenidos de álgebra de mi materia ni de lógica. No por álgebra, no fue por álgebra que lo pasé mal, fue por las otras, análisis y... Yo estuve estudiando un año de contabilidad, pero no vi álgebra. primer año, así que por eso digo, álgebra era bastante rápido hacer y no era tan difícil. Lo demás sí, era 4 horas y media para ver si podía hacer el resultado bien. Bueno. Bien, bueno, y en contabilidad, ¿no tuviste matemática 1? Sí, tuve matemática 1, pero la raspé 2 veces. Pero porque los profesores explicaban mal hasta que hubo como un intensivo y ahí sí la expliqué, me la explicaron re bien y la pasé. Y hay algunos temas por ahí, ¿no? De matemática 1 mezclado con lógica, lo que vamos a ver en lógica y en álgebra por ahí quizás puede que haya alguno que otros temas. Yo sé que antes sí, pero después, bueno, cambió el plan de estudio y ahora vemos estos temas. Bien, vamos al tema que a Hola, mí me interesa. profesor, disculpe, Sí, yo soy Jimena y yo soy sí, contadora, pero sí. hace 13 años que tuve la materia álgebra y bueno, Ah, es bien. una materia de primer año, Sí, así es verdad. que si bien tengo una idea, tengo que ver todo. Refrescar un poco. Está bien, perfecto. Muy bien. Ujú. Bien, bien, Jimena. Bien, chicos, entonces, el tema que vamos a desarrollar va a ser conjuntos, ¿sí? Ese va a ser un tema como introductorio y nivelatorio, más que nada, hasta que comencemos con el dictado, lo que dure el pre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la definición de conjuntos. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, en este caso
de conjuntos numéricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un conjunto se determina por letras mayores, ¿sí? Por letras mayúsculas, y sus elementos están conformados por letras minúsculas. En el caso de que fueran letras de los conjuntos. Entonces, pero dentro de los conjuntos, nosotros, conjuntos numéricos, tenemos que destacar otros conjuntos a grandes rasgos, que en este caso vamos a tener conjuntos de números naturales, conjuntos de números enteros, conjunto de números racionales y el conjunto de números reales, que dentro de los conjuntos de los números reales se van a encontrar los demás conjuntos. Bien. Vamos a considerar dentro de los conjuntos de los números naturales los números del 1 al 9, pero en nuestro caso vamos a incluir también el 0. ¿Sí? Ahí, en este último tiempo ha cambiado tanto que, por ejemplo, para considerar al 0 incluido dentro de los números naturales, ponemos naturales asterisco. Nosotros, para no complicarnos, cuando hablemos de naturales, vamos a incluir también al 0. Entonces no nos vamos a estar fijando si tiene asterisco o no tiene asterisco. ¿Sí? ¿Queda claro? Queda claro, profe. Bien, perfecto. Entonces, y de ahí en más vamos a tener también los conjuntos de los números enteros. Dentro de los conjuntos de los números enteros vamos a tener números positivos y negativos. Si nosotros nos vamos a nuestra recta numérica, del lado derecho del 0 vamos a tener a los números positivos y del lado izquierdo del 0 vamos a tener a los negativos. Entonces, dentro de los naturales, números del 1 al 0, ¿sí? Del 1 al 9 incluido el 0. Dentro de los enteros, números positivos y negativos. Y dentro de los números racionales, vamos a tener a los fraccionarios o decimales. ¿Quedó claro, chicos? Queda claro. Bien. Bien. Bien, nosotros para trabajar con conjuntos tenemos que tener bien definido el conjunto mismo. Para eso hay dos maneras de presentar un conjunto, no de representar, sino de presentar un conjunto. Lo tenemos de manera explícita, ¿sí? Y lo vamos a tener de manera implícita. Entonces, cuando un conjunto está determinado, por comprensión, ¿sí? Va a ser 1, por comprensión y por extensión. Vamos a sacar la palabra implícita y explícita. Entonces, dos maneras de presentar un conjunto: por comprensión y por extensión. ¿Cuándo un conjunto está presentado por comprensión? Cuando lo tenemos definido por la propiedad. Entonces, cuando un conjunto está definido por una propiedad, está determinado por comprensión. ¿Y cuándo va a estar determinado por extensión? Cuando yo enumero los elementos que van a componer a mi conjunto. Bien. Entonces, dos maneras de presentar un conjunto: por comprensión y por extensión. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a ver si giro la cámara y así escribimos un poquito para que ustedes puedan ver
Bien. Entonces dijimos que nuestro conjunto puede estar representado por comprensión y por extensión. Por comprensión cuando tenemos la propiedad y por extensión cuando enumeramos los elementos que componen a dicho conjunto. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro conjunto A y va a estar determinado por un X que pertenece al conjunto de los números naturales. Este es el símbolo de pertenencia, ¿sí? Un X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que 1 menor o igual a X, el símbolo así es menor o igual a X, y X menor o igual a 10. Entonces, de esta manera mi conjunto está determinado por comprensión. Esta sería la propiedad de mi conjunto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuáles son esos elementos que componen a mi conjunto A. Entonces yo voy a decir, mi conjunto A va a ser igual. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué elementos van a estar dentro de este conjunto? Del 0 al 9. No, ¿Mm? ¿Quién no, dijo Del no 1 por al ahí? 10. Del 1 al 9. Del 1 al Del 10. 1 Al 10. al 10. no es Del diez. 1 al 10, ¿sí? Porque fíjense, acá yo no lo incluía al 0, ¿estamos? Del 1 al 10, ¿sí? Esto me está dando un rango desde donde parto y hasta dónde llega mi conjunto, ¿sí? En este caso, lo incluyo al 10, ¿por qué? Porque estoy diciendo menor o igual a 10, ¿sí? Entonces, los elementos que van a componer al conjunto A van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá lo tengo determinado por extensión. Profe, una duda. Sí. En el conjunto, en comprensión, ¿cómo se llama el Ujú. símbolo que usamos después de X? Tal que esta El raya, anterior, perdón. No, 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 pertenencia. perfecto, gracias. Bien, la simbología que nosotros vamos a utilizar tanto en álgebra como en lógica, ¿sí? En este caso, acá que estamos viendo conjunto, entonces esa letra E es de pertenencia, ¿sí? Y si digo que no pertenece, la E va a estar tachada. Perfecto, muchas gracias. También vamos a utilizar el símbolo de inclusión, ¿sí? Este es el de inclusión estricta. Nosotros vamos a utilizar este, el de inclusión. Esto es de inclusión, ¿sí? Inclusión no está incluido. Intersección, una letra N hacia abajo. Intersección, unión. Complemento. Simétrico. El triangulito es cuando hablamos de simetría entre un conjunto y otro.
Y este es el sí, solo sí. Y la barra crazy, que es el tal que, ¿sí? Bien, esas son generalmente las simbologías que vamos a usar en esta unidad. Bien, ¿se entendió entonces las formas de presentar el conjunto por comprensión y por extensión? Se entendió perfectamente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces ya vimos lo que era un conjunto. Cuando volvamos a tener álgebra, vamos a ver bien la definición completa, que no es extensa tampoco. Eh, bien, entonces vimos lo que era conjunto, formas de presentar un conjunto, y por comprensión y por extensión, también vamos a tener en cuenta a un conjunto, ¿sí?, de referencia para mi conjunto A, cualquiera sea A. Cuando digo cualquiera sea A, me estoy refiriendo a cualquier conjunto, ¿sí? No solamente A. Y a ese conjunto de referencia lo vamos a llamar conjunto universal. Entonces, nuestro conjunto de referencia se va a llamar conjunto universal, que va a ser con una U mayúscula, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros ahora tenemos nuestro conjunto universal que dice que mi conjunto universal es igual a un X que pertenece a los números enteros. A los enteros los representamos con la letra Z, ¿sí? Entonces, vamos acá un poquito antes de... El resto de los conjuntos que yo los mencioné anteriormente, dijimos los naturales con la letra N, ¿sí? Enteros con la letra Z, los racionales, que es la Q, y los reales. Bien, entonces, vamos a nuestro conjunto universal. Tenemos nuestro conjunto universal. Bueno, que lo silencie, a ver. Profe, ahí en el chat pidieron si poder repetir lo de números Esto, reales. Ajá. ahí lo acabo de ver. Conjunto de números naturales, ¿sí? Los naturales, enteros, que son los zetas, los racionales, que son los Q. Dijimos que dentro de los racionales vamos a tener a los fraccionarios y decimales, y a los reales. Bien. Ahora bien, vamos a nuestro conjunto universal o conjunto de referencia. En el conjunto universal dice que X pertenece al número de los números enteros tal que -2 menor o igual a X y X menor que 8.
Y después voy a tener mi conjunto A, que va a ser igual a un X que pertenece al conjunto universal, tal que 1 menor o igual a X y X menor o igual a 4. Y voy a tener un siguiente conjunto que va a ser B, que va a estar compuesto por un X que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que menos 1 menor o igual a X y X menor que 4. Bien, ¿de qué manera están presentados estos conjuntos? Profe, le interrumpo. Ahí en Universal dijo menor que 8 y le faltó la Ah, me simbología. faltó el símbolo. Muy bien, gracias. Ahí está. Nada. Bien, por comprensión Profe, dice Milce. Sí. disculpe, el que dice A, lo que pasa es que no me enfoca bien la cámara. Dice X pertenece a los universales, a los naturales. En el A, Ajá. al conjunto universal. Ah, ok, gracias. Es una U. Bien. Entonces nuestros conjuntos están presentados por comprensión. Ahora nosotros vamos a determinar cuáles son esos elementos que componen a cada uno de nuestros conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a decir que mi conjunto universal me dice que está compuesto por un X que pertenece a los enteros, tal que menos 2 menor o igual a X y X menor que 8. O sea, ¿qué elementos vamos a tener? Vamos a tener el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 también. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, perfecto. ¿Ah, sí? Yo no, ¿Incluimos al 8 profe. también? No, el 8 No, no. el No. 8 no Muy dice bien, menor. muy bien. Es Ah, pensé que menor era. que 8. Pensé que era igual. Está bien. Se los dije a propósito de incluir al 8. A ver qué me decían. Muy bien, es menor que 8, ¿sí? Bien, ahora vamos a nuestro conjunto A. Y nuestro conjunto A va a estar compuesto por los elementos, me dice que X pertenece al universo, y los elementos son 1 menor o igual a X y X menor o igual que 4. O sea que vamos a tener los elementos 1, 2 y 3. Y, no, perdón, y 4, porque es menor o igual a 4. Y mi conjunto B va a ser igual a los elementos menos 1, 0, 1, 2 y 3. A casi 3 porque dice menor que 4. Entonces nosotros acá ya hemos determinado los conjuntos por extensión. Ya tenemos los elementos que van a componer a cada uno de nuestros conjuntos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El conjunto B va a pertenecer al conjunto de referencia o el conjunto universal? Al universal sí. ¿Por Al qué? A no. Porque están menos 1 y 3, que está dentro del universal. Son los elementos del universal. ¿Y el A? El A también, la parte parcial. Los dos parciales no están completos. Muy bien, ambos conjuntos pertenecen al conjunto universal, ¿sí? Más que de pertenecer, ahí vamos a hablar de inclusión, ¿sí? Y ahí tenemos que tener en cuenta la diferencia de pertenecer y de estar incluido. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que si un conjunto está incluido dentro del otro. Ahora, cuando hablamos de pertenencia, estamos haciendo referencia a los elementos, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes y yo en su momento me expresé mal porque hablé de pertenencia, ¿sí? Entonces, la pregunta correcta sería, ¿B está incluido dentro del conjunto universal?
Sí, Sí. ¿Y A? Sí, sí, se incluye. sí. También. Y A también, ¿sí? No importa si está de manera parcial, ¿sí? O de manera completa. Ambos conjuntos están incluidos en mi conjunto de referencia, ¿sí? Porque A me dice que pertenece al universo, ¿sí? Y B me dice que y B me dice que X pertenece a los enteros, y los elementos de A me dice que X pertenece al universo, ¿sí? Cuando hablamos de X, hablamos de pertenencia. Cuando hablamos de A, hablamos de inclusión, ¿sí? ¿Se nota la diferencia entre pertenencia e inclusión o no? Sí. Bien. Entonces, Maximiliano Neira dice no. Bien, vamos Maximiliano. Cuando hablamos de pertenencia, nos referimos a los elementos, ¿sí? O sea, nos referimos a los elementos que pertenecen al conjunto. Y cuando hablamos de inclusión, nos referimos al conjunto completo. Entonces yo acá, fíjense, si yo tuviera que hacer una práctica y decir si A está incluido en U o A pertenece a U. ¿Cuál de las dos maneras sería la correcta? La primera. La primera. Esta sería la correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que mi conjunto A completo está incluido en mi conjunto universal. ¿Y por qué está incluido? Porque todos los elementos de A se encuentran en el conjunto universal. Está el 1, está el 2, está el 3 y está el 4. Aparte, la propiedad misma me dice que los elementos de A pertenecen al universo. ¿Se entendió, Maxi? Bien. Perfecto. ¿Todo el mundo lo entendió? ¿Entendido? Bien. Sí. Bien, chicos. Bien, perfecto entonces. Esa es la diferencia entre inclusión y pertenencia. Ahora, en cambio, si yo digo el elemento 4 pertenece a A o 4 está incluido en A. En este caso, como hablamos de elemento, la manera correcta sería la primera. ¿Sí? Porque estamos hablando de elementos. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo ese elemento entre llaves? Vamos a suponer que tengo así. Y digo que pertenece a A, o la manera correcta sería que está incluido en A. Está incluido. Incluida. Muy bien, está incluido, porque recordemos, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más adelante, que cuando yo tengo mis elementos entre llaves, estoy hablando de un subconjunto de A, ¿sí? Porque al mismo tiempo, mis elementos de A en algún momento pasan a ser subconjunto de A, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontremos con elementos entre llaves, en lugar de utilizar el símbolo de pertenencia, vamos a utilizar el de inclusión. Bien, nos hemos adelantado, pero bastante. En realidad íbamos a ir paso a paso, pero no importa, también es parte de los ejercicios. Bien. Pero esto era ya para sacarnos las dudas con respecto a inclusión y pertenencia. Bien, ahora vamos a trabajar con estos tres elementos. Hay operaciones para resolver o para, sí, bien digo, hay operaciones que se realizan con conjuntos, ¿sí? Y esas operaciones son operaciones de unión, de intersección, de complemento, de diferencia y de diferencia simétrica. Entonces,
Ahora vamos a ver a grandes rasgos cuando hablamos de unión, cuando hablamos de intersección, cuando hablamos de complemento, hasta donde lleguemos, y luego ya vamos a ver las propiedades que componen a cada una de esas operaciones. Bien. Antes de llegar a las operaciones, también tenemos manera de representar a los conjuntos. Y esa manera es a través de diagramas de Venn, ¿sí? Diagramas de Venn, con B corta y doble N al final. Entonces, los conjuntos se representan por diagramas de Venn. Al conjunto universal lo vamos a representar por un cuadrado rectángulo o un rectángulo y la letra U por fuera. Como nuestro conjunto A está incluido en el universo, entonces vamos a escribir A dentro de U y vamos a poner A. Y como B también está incluido, los elementos pertenecen al universo, los elementos de B, también lo vamos a incluir dentro del universo. Y vamos a llamar B. Bien. ¿Por qué los entrelacé a estos conjuntos? Y ahora les explico. Porque cuando mis conjuntos se encuentran entrelazados, puede que haya elementos en comunes entre ambos, como puede que no existan elementos en comunes entre ambos conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a mirar nuestro conjunto A y nuestro conjunto B y vamos a buscar si hay elementos comunes entre A y B. ¿Hay elementos comunes entre A y B? Sí. Sí. ¿Cuáles son? 1, 2, 2, Ujú. 3. 1, 2 y 3. Esos elementos los voy a colocar en la intersección de ambos conjuntos, ¿sí? Esta parte de ambos conjuntos donde se cruzan o se entrelazan se llama intersección. Y ahora vamos a ver qué elementos quedan para A y para A. Si 1, 2 y 3 están en la intersección, entonces dentro del conjunto A va a quedar el 4. Y para B va a quedar el menos 1 y el 0. Y en el universo van a quedar el resto de los elementos, ¿sí? ¿Qué elementos le parece a ustedes que quedan en el universo? 5, 6, Y 7 y 8. menos 2, menos 2. Menos 2, sí. 5, dijo por ahí, 6. 6 y 6 y 7. 7. Y ahí ya quedaron representados nuestros conjuntos. Bien, y las operaciones se suelen resolver, a veces en las consignas se suele pedir, ¿no? Representar y resolver las siguientes operaciones. A veces se dice determinar los elementos de cada conjunto y realice las siguientes operaciones. Bien, cuando hablamos de unión de conjuntos, lo que se pide es unir los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Entonces, si yo pido A unión B, A unión B, estoy pidiendo que enumeremos los elementos de A y lo unamos a los elementos de B. Entonces, los elementos de A serían, unir los elementos de A con los elementos de B y comenzamos siempre de manera creciente. Entonces vamos a decir menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4.
Y acá ya tengo resuelto A unión B. Uní los elementos que están en el conjunto A con lo que están en el conjunto B. No es necesario que repitamos 2 veces los elementos comunes. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe, es como una manera de hacer el diagrama de Venn, o sea, los círculos, de una manera escrita como de pertenencia. Sí. Ah, perfecto. Sí, con la diferencia que yo acá nosotros estamos uniendo los elementos de uno con otro, ¿sí? Claro, claro. Bien, bien. Bien. Entonces, A unión B lo tenemos resuelto. Y también se suele pedir intersección, ¿sí? A intersección B. Siempre es que nos pidan la intersección entre un conjunto y otro, nos vamos a fijar en la parte central de estos dos conjuntos, o de los tres conjuntos si hubiera un tercer conjunto. Entonces, la intersección entre ambos conjuntos van a ser los elementos comunes que hay entre los dos y que se van a encontrar en el centro, en la intersección de los dos. O sea que esos elementos van a ser 1, 2, 3. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, tenemos A, B y C, Ujú. ¿los tres círculos los entrelazaríamos todos juntos o tendríamos que hacer uno al lado del otro? Bien. Eso sí me Si yo explico. tengo A y B, C, A, B y C, la manera en que la vamos a representar, ¿sí? Fíjense, va a ser la siguiente. A ver si lo hago acá en un costadito, porque así después seguimos las operaciones. Vamos a suponer, tenemos A, B y C. A, B, C. Y la intersección de los tres va a ser el centro, este centro que tengo acá. ¿Sí? Sí, profe. Y la intersección entre A y B va a estar acá. La intersección entre B y C va a estar acá. Y la intersección entre A y C va a estar acá. Y la intersección de las tres en el centro. ¿Sí? Ok, genial. Bien. Bien. Seguimos. ¿Se entendió unión e intersección? Sí, profe, entendió. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a continuar la parte práctica. Estamos haciendo, ya después le voy a dar bien la definición de cada uno con sus, con algunas propiedades, no todas, más que nada las definiciones. Bien, entonces tenemos unión, tenemos intersección y ahora vamos a hablar de complemento de un conjunto. Entonces, cuando hablamos de complemento de un conjunto, nos estamos refiriendo a los elementos que complementan a dicho conjunto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los elementos que complementan al conjunto A, entonces yo me voy a fijar cuál es el elemento que quedó en A, en este caso el 4, ¿sí? Y voy a incluir a todos los elementos, incluido el universo, menos el 4. Porque lo que yo estoy pidiendo es el complemento de A. Entonces, si yo quiero saber complemento del conjunto A, me voy a fijar en A ver cuál es el elemento que me quedó en A, y me quedó 4 nada más. Entonces voy a buscar los elementos que van a complementar a A. O sea que van a ser todos, incluido el universo, menos el 4. Entonces vamos a tener
al menos 2, al menos 1, 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, el complemento? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Profe, yo no lo entendí. bien. Complemento de un conjunto, ¿sí? Lo que se pide es los elementos que complementan a dicho conjunto. En este caso, vamos a suponer que nosotros queremos saber el complemento del conjunto A. Entonces, como A, si nosotros miramos nuestro diagrama, en A solamente nos quedó el elemento 4. ¿Por qué? Porque los otros elementos están en la intersección. Entonces, si a mí me piden buscar el complemento de A, lo que voy a hacer es buscar los elementos que complementan a 4. ¿Cuáles son esos elementos que van a complementar a 4? ¿Sí? Y lo voy a escribir por extensión, que van a ser el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, perdón, 4 no, 5, 6 y 7. Van a ser todos menos el 4. Ah, bien, ¿Sí? bien, bien. Perfecto. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver si pedimos el complemento de B. Si pedimos el complemento de B, ¿cuáles van a ser esos elementos? Todos menos el menos 1 y el Todo. 0. Muy bien, van a ser todos, incluido el universo, menos el menos 1 y el 0. Entonces vamos a tener el menos 2, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahora si pedimos el complemento de A intersección B, Todos menos 1, 2 y 3. muy bien, todos menos el 1, el 2 y el 3. Menos 2, 0, perdón, menos 2, menos 1, 0, 4, 5, 6 y 7. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto, lo mismo que si se pide complemento de A unión B, fíjense, A unión B ya lo tenemos, ¿sí? O A unión B sería todo esto menos el universo. O sea que si piden complemento de A unión B, van a ser los elementos que están en el universo. ¿Sí? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a ver diferencia. Cuando hablamos de diferencia, nos estamos refiriendo a la resta en las operaciones algebraicas. Siempre que hablemos de diferencia, estamos frente a una resta en las operaciones algebraicas. Pasa exactamente lo mismo en conjunto, con la diferencia de que no vamos a buscar una resta entre los elementos de A y de B, sino que vamos a restar conjuntos. Fíjense de qué manera lo vamos a hacer. Por ejemplo, si decimos A menos B, yo quiero saber A menos B. Acá va a ser el opuesto al complemento de A, ¿sí? Porque yo estoy pidiendo que me enumeren los elementos que quedaron en A, pero no los de B. O sea que yo voy a tapar todo esto, inclusive el universo, y fíjense, A menos B va a ser igual a 4. Acá suele haber muchísima confusión porque si nosotros
vamos a suponer que no tuviéramos el diagrama, ¿sí? Y lo tuviéramos que resolver como lo tenemos acá, por extensión. Y se pide A menos B, automáticamente lo que van a hacer es escribir 1, 2, 3, 4. No. Primero nos tenemos que fijar si hay elementos comunes entre A y B. ¿Por qué? Porque la intersección es un nuevo conjunto o un nuevo subconjunto. Por eso muchas veces es mejor realizar el diagrama de Venn por más que no pida el ejercicio, ¿sí? Para que no ocurra este tipo de errores. Entonces, A menos B, estoy pidiendo que nombren los elementos que quedaron en A, pero no los de B. Entonces, el único elemento que quedó en A, en este caso es 4. Eso cuando hablamos de diferencia. Y si decimos B menos A, ¿cuáles son esos elementos? Menos -1 1 y y 0. 0. Muy bien, menos 1 0. y 0. Bien, y como última operación entre conjuntos, ya después el resto es analizar si los elementos pertenecen, o si está incluido o no está incluido, o si el conjunto es finito o infinito, o si el conjunto es unitario o si es unitario. Bien. Otra de la diferencia que tenemos entre conjuntos es la simetría. Entonces, cuando decimos asimétrico de B. Y asimétrico de B es igual a menos B unión B menos A. Entonces, cuando hablamos de simetría entre un conjunto y otro, en este caso asimétrico de B, es igual a menos B unión B menos A. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa simetría? Vamos a decir asimétrico de B, y fíjense, A menos B ya lo tenemos acá, que es 4. Se ponen 4, unión B menos A, que también ya lo tenemos, menos 1, 0, que esto es igual a menos 1, 0 y 4. Bien, estas generalmente son las operaciones que generalmente realizamos o se piden realizar en los ejercicios cuando trabajamos con conjuntos. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, podría explicar, profe, disculpe, de nuevo el de simetría. ¿Simétrico? ¿El de simétrico? Sí. Bien. Sí, gracias. Asimétrico de B, ¿sí? Va a ser igual a menos B unión B menos A. Generalmente en las operaciones con conjuntos siempre se suele pedir hallar la diferencia entre A y B, A menos B, ¿sí? O B menos A. Entonces ahí ya como que tenemos una parte avanzada si se pide la simetría, ¿sí? Porque si yo tengo en cuenta la simetría que me dice que es igual a A menos B unión B menos A, fíjense en esta operación ya hicimos A menos B, ¿sí? Y también hicimos B menos A. Es como que lo tenemos al ejercicio resuelto a la simetría, ¿sí? Ah, perfecto. Bien. Entonces, directamente lo que hacemos, como ya tenemos resuelto A menos B, lo ponemos que es 4, unión, y como ya también tenemos resuelto B menos A, unión menos 1, 0, que va a ser igual a menos 1, 0 y 4. ¿Sí? Bien, bien, excelente. Muchas gracias. No, está bien. Bien.
Bien, y yo les dije que generalmente estas son las operaciones que se hacen con conjuntos, ¿sí? Más allá después de que analicemos si ese conjunto es finito o infinito. En este caso, los conjuntos que nosotros tenemos acá, tanto el universo como A y B, son conjuntos finitos, ¿sí? Finitos, ¿por qué? Porque parte de un elemento y llega hasta un elemento, ¿sí? En todo caso, si yo hubiese tenido, por ejemplo, ¿no? Un conjunto, vamos a llamarlo M, igual a 1, 2, 3, puntos suspensivos, 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 y no tiene una terminación, en este caso mi conjunto va a ser infinito, ¿sí? Finito porque tengo un rango, o sea, parte de un conjunto, de un elemento y llega hasta otro elemento. Entonces esos son los conjuntos finitos. Como también vamos a tener conjuntos unitarios. Y fíjense acá. En esta diferencia, A menos B, el conjunto es unitario, ¿sí? Y se llama unitario, ¿por qué? Porque está compuesto por un solo elemento. Bien, ¿se entendió la diferencia entre finito e infinito, los conjuntos? Sí, se entendió. Bien, Sí. bien, perfecto. Entonces, otra manera de realizar ejercicios con conjunto es, por ejemplo, sombrear las operaciones que se dan, ¿sí? Vamos a suponer, o escribir el resultado de las partes sombreadas de un conjunto. Vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes conjuntos, ¿sí? Yo les voy a hacer uno en este caso. Tenemos el universo A, B y C. Y la consigna diga escribir el resultado de la zona sombreada. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen sombreado A, solamente A, y la intersección entre B y C. Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir el resultado de esta zona sombreada, diríamos A menos B unión B intersección C. Entonces, fíjense, está pintado A nada más. Entonces decimos A menos B unión B intersección C, porque está pintado la intersección de B y de C. Ese en el caso de que hubiera ejercicios donde ustedes tengan que decir el resultado de las zonas sombreadas de los conjuntos. Profe, ¿por qué sería A menos B? Porque tengo pintado nada más que A. Entonces, ¿por qué yo no puedo decir, también podría decir A menos B menos C, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que acá está pintada, no, sí, podría tranquilamente decir A menos B menos C, ¿sí? Primero porque B no está pintado y la intersección tampoco. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien si yo digo A menos B menos C, ¿sí? Unión B intersección C. Pero digo A porque A es el que está pintado, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Bien, bien, sí, sí se entendió. Gracias. Bien. Bien. Eso
En este caso, ahora después está el inverso de esto, donde ustedes tengan que sombrear los diagramas según las operaciones que tengan, ¿sí? Vamos a suponer que tienen este tipo de operación y ustedes tengan que sombrearla y quedaría de esa manera. No quiero dejar pasar por alto que hay otro tema primordial, y con esto vamos a ir cerrando por hoy, es partes de un conjunto. Cuando hablamos de partes de un conjunto, nos estamos refiriendo a que vamos a buscar los subconjuntos del conjunto identidad, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro conjunto A compuesto por los elementos A, B y C. Entonces, se pide averiguar o expresar las partes de A. Y a la parte de A la vamos a simbolizar con esta letra P, ¿sí? Partes de A. Entonces, cuando se habla de partes de un conjunto, nos estamos refiriendo o se está refiriendo a que debemos buscar los subconjuntos del conjunto identidad, que en este caso va a ser A, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros vamos a buscar las partes de A? Siempre, pero siempre, vamos a partir desde el conjunto vacío. El conjunto vacío lo vamos a representar con un cerito y tachado, ¿sí? O dos llaves vacías. De cualquiera de las dos maneras representamos al conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío siempre está incluido en todos los conjuntos y en cada conjunto se cumple la reflexividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los elementos están relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, como el conjunto vacío está incluido dentro de cada conjunto y también se cumple la reflexividad, o sea que hay una relación entre los elementos del mismo conjunto, vamos a partir desde el conjunto vacío para hallar o para formar las partes del conjunto identidad, en este caso que es A. Entonces vamos a decir el conjunto vacío, A por A. Y ahora vamos a armar los subconjuntos de un elemento. Si quieren lo hacemos por parte y le vamos a escribir acá, subconjuntos de un elemento. O sea que voy a transformar estos elementos en conjuntos o subconjuntos. Voy a tener el subconjunto A, el subconjunto B y el subconjunto C. Y como tengo tres elementos, también puedo formar subconjuntos de dos elementos. O sea que, fíjense, vamos a conformar el subconjunto AB, el subconjunto AC, termino con A, ya no lo puedo relacionar con nadie más, sigo con B, y el subconjunto BC. Una manera de saber si hasta ahí llegó la parte de A es aplicar el binomio de Newton, ¿sí? Esta famosa base 2 a la n. ¿Sí? Este a mí me va a indicar cuántos subconjuntos voy a tener en la parte de A. Mi base siempre va a ser 2 y n va a ser la cantidad de elementos que componen al conjunto.
En este caso tengo 3 elementos, entonces 2 a la 3. Y 2 a la 3 es igual a, ¿cuánto? 3 veces 2. 8. Muy bien. 2 por 2 por 2, ¿sí? Entonces 8. O sea que voy a tener 8 subconjuntos en la parte de A. Y si nosotros contamos bien, creo que tenemos los 8 conjuntos, ¿o no? Tenemos 6 ahí. ¿Cuántos subconjuntos tenemos? 6. Ah, ¿y qué pasa con el conjunto vacío? 7, Y el conjunto mismo. 8. Y A por A. Ahí conformo mis 8 subconjuntos, ¿sí? Por eso yo les dije, partimos de el conjunto vacío, el conjunto mismo, en este caso A, ¿sí? Subconjunto de un elemento y subconjunto de 2 elementos. Y tenemos los 8 subconjuntos. 3 de 2 elementos más 3 de un elemento, 6, 7 y 8. Entonces, nuestra parte de A va a ser igual al conjunto vacío, el conjunto mismo, ¿sí? Subconjuntos de un elemento, subconjuntos de 2 elementos, y ahí terminamos. Y ahí tenemos nuestra parte de A. De todas maneras, no se preocupen que vamos a retomar, ¿sí? Vamos a volver a ver este tema. Entonces, partes de un conjunto. Siempre vamos a partir desde el conjunto vacío, el conjunto mismo, después armamos subconjuntos de un elemento y subconjuntos de 2 elementos en el caso de que tengamos 3 elementos en A. Si tuviéramos 4 elementos, tendríamos que conformar subconjuntos de 3 elementos. Y con esto nosotros vamos a saber cuántos subconjuntos vamos a tener con respecto a A. Bien, ¿se entendió más o menos, chicos? Sí. Profe, ¿por qué profe. tachó ahí A por A? Porque es A solo, no es la Ah, relación de bien. A por A, ¿sí? Ah, excelente. Es el conjunto mismo. Bien. Y como toda materia o tema generalmente tiene un trabajo de investigación, lo que van a investigar o buscar es la biografía de John Venn, ¿sí? Una pequeña biografía de John Venn, para que sepamos quién fue John Venn, este creador de los famosos diagramas de Venn. John, creo que era con la HN, me parece que es. A ver, ya los muestro. John. Eso, ahí, John Venn. Así como escribió Matías en el grupo. Bien, entonces, una pequeña biografía de John Venn, y a medida que lo van teniendo, lo van enviando. ¿Hubo alguno que no haya enviado el trabajo de lógica? Yo creo que no, que todos los que están presentes ahora me parece que lo han enviado. En su gran Profe, mayoría. Sí. yo ingresé recientemente, no estuve en la primera clase. Ah, bien, ¿tu nombre? Uriel. Uriel.
Si me puede decir que fue el primer trabajo y demás. Bien, lo que tienen que hacer es una reseña, una pequeña reseña histórica de la lógica, ¿sí? Reseña histórica de la lógica. Ahí Bien, Rafa tampoco lo envió. Bueno, chicos, la gente que no lo ha enviado, lo envía, esta es la última semana que lo recibo, ¿sí? El resto, la mayoría ya me lo ha enviado. Cualquier cosa, Eh, sí. ¿por dónde se lo envío? Por WhatsApp, me buscas ahí en el grupo, Sí, ¿sí? Ángel Maidana te tiene que salir. De todas maneras, acá vuelvo a escribir mi número para que me encuentre el más rápido. Y me lo envían por WhatsApp. Lo pueden enviar por PDF, por Word, que la mayoría envió Word y PDF, que no hay ningún problema. ¿Sí? Lean bien, lo que van a investigar y lo editan, no corten y peguen, ¿sí? bien, dale, profe. Bien, para la gente que no lo envió, yo espero hasta el día viernes, ¿sí? Y recuerden, díganme, como hizo la gran mayoría, profe, soy fulano de Tana, ¿sí? Bien, no terminé de leer todos los que han enviado, pero sí algunos así muy por arriba estuve leyendo. La gente que lo envió, la verdad que está muy bien, sí, está muy bien el trabajo de investigación, chicos. Ya luego les haré una devolución como corresponde, con la nota correspondiente. Bien, ¿tienen alguna otra clase ahora o no? No. Bien. Bueno, chiquillos, cualquier duda que tengan, ¿sí? O que les vuelva a surgir por ahí con este tema que hemos visto ahora, de todas maneras, no se van a librar de un trabajo sobre esta unidad. La biografía de John Venn, cuando la tengan, ¿sí? Ni bien la tienen, la pasan. Generalmente no lleva más de una hoja. Entonces yo, ni bien tenga la parte práctica de álgebra, la clase que viene creo que vemos lógica y la otra, de todas maneras yo ya tengo armado un trabajito para que puedan realizar distintos tipos de ejercicios de este tema, ¿sí? Es más que nada como una introducción, un nivelatorio, que obviamente lleva nota también. Muy bien, chicos, que tengan un muy buen comienzo de semana. Gracias por la paciencia, por los trabajos, por el compromiso, ¿sí? Y bueno, la gente que no lo pudo enviar, espero hasta el día viernes. Si lo tienen mucho antes, mejor, chicos, ¿eh? Espero que les haya gustado la clase y bueno, nada, cualquier crítica constructiva es bienvenida, chicos, ¿sí? Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Que tenga buen profe. día. Gracias, Gracias, chicos, profe. igualmente. Que estén muy bien. Ya en algún momento nos veremos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.